Arrancamos. Ah, ya está grabando. Bueno, hoy nos juntamos acá para hablar de este tema que es bastante frecuente en la práctica clínica. O sea, el asma bronquial es una de las enfermedades más prevalentes en todos los grupos etarios, básicamente la enfermedad respiratoria más crónica, más prevalente, más frecuente. Por lo tanto, siempre es un motivo de consulta, siempre es un motivo de consulta en la práctica, en la clínica, tanto desde la atención de emergencia, de urgencias, como en la atención también programada o de consultorio. Por lo tanto, es una condición que se ve tanto en niños, como se ve en adultos, como se ve en gerontes, que se ve en todos los grupos etarios. Por lo tanto, interpretar esta enfermedad es importante porque tenemos que conocer y trataremos de explicar en esta charla los conceptos esenciales del proceso para que luego entendamos el manejo. En esto hay, desde ya les digo, hay mucho de cambio en los últimos años con respecto a las clasificaciones, a la división desde el punto de vista terapéutico, y después tenemos diferentes guías de manejo, que son las que por ahí necesitamos un poco conocer para poder diferenciar y poder elegir después cómo tratar a nuestros pacientes, pero tratando de entender la fisiopatología de la enfermedad. En primer lugar, la definición clásica de esta enfermedad, yo como les dije en otras charlas, a mí me gustan las definiciones porque tratan de resumir un poco lo que es la enfermedad desde el punto de vista del diagnóstico y también del manejo. Y por supuesto, conceptos de fisiopatología. Lo básico que tenemos que entender es que el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué quiere decir? Esto que parece algo completamente sencillo, lo mismo que cuando hablamos de artritis o de cualquier otra enfermedad inflamatoria, parece fácil de entender. Esto quiere decir que existe un proceso diferenciado por distintos mecanismos de producción fisiopatológica que logran y que hacen que este paciente que tiene esta enfermedad en los diferentes niveles de gravedad siempre tenga un proceso inflamatorio en sus bronquios. O sea, la enfermedad per se acompaña de inflamación bronquial. Esa inflamación bronquial va a ser variable. Como lo hablamos en las charlas presenciales en su momento, cuando hablábamos, por ejemplo, de POC, para diferenciarlo del asma, acá tenemos nosotros la variabilidad. Esta variabilidad clínica también se acompaña de variabilidad en la inflamación. Por eso es que las personas que tienen asma bronquial no están siempre iguales. Siempre pueden manifestar síntomas o pueden no manifestar síntomas de acuerdo inclusive a los horarios del día, no solamente a la época del año. Y eso se debe a cómo está el proceso inflamatorio en sus bronquios. Por eso es importante entender que siempre hay inflamación en el asma, pero que esa inflamación puede variar en intensidad o en impacto. Por eso es que entender esto nos lleva a poder entender cómo vamos a tratar a estos pacientes. Y que tiene otras características, como por ejemplo son los síntomas. El diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico clínico. No necesitamos más que saber qué le pasa y los antecedentes del paciente y revisarlo para poder entender qué es lo que le está sucediendo y a partir de eso, cómo vamos a tratarlo. Pero los síntomas, como son dificultad respiratoria, las sibilancias audibles con o sin estetoscopio, la opresión torácica y la tos, esto es lo que, digamos, la característica clínica fundamental, los 4 síntomas fundamentales. A esto podremos agregarle después lo que es las infecciones respiratorias, que son algo común, que es lo que llamamos, digamos, exacerbaciones también, parecido al EPOC, y por supuesto que también pueden tener exacerbaciones no relacionadas con infección respiratoria, por ejemplo, un cambio de clima y una desestabilización sintomática. Pero otro de los conceptos que también tiene, como le decíamos al principio, es la variabilidad, el cambio, con o sin tratamiento. Un ejemplo claro sería aquel paciente que te dice que va a jugar al fútbol, en un momento le falta el aire y después le deja de faltar el aire. Digo el fútbol como cualquier deporte, que es lo mismo de correr. Es decir, tiene variabilidad inclusive en distintos momentos, y eso tiene sus explicaciones, ¿no? Pero esto es lo que hace que nosotros podamos pensar que si nos consulta un paciente con disnea sibilante, que tal vez es lo más común, preguntar por esto, decir, mira, hay días que estás mejor, o hay días en los cuales no podés andar, o te silba el pecho y después deja de hacerlo, eso es muy, muy característico de asma, independientemente de la edad, ¿eh? Eso después vamos a hablar de lo que pasa en los chicos.
Por lo tanto, tenemos tres conceptos que son fundamentales y que son característicos dentro de la fisiopatología y de la manifestación clínica. La inflamación, con los distintos tipos de inflamación, y algo vamos a ver. La hiperreactividad bronquial, que la hiperreactividad bronquial sería esa capacidad que tiene el bronquio de poder cerrarse ante estímulos inespecíficos. Por ejemplo, cambia el clima, se cierra el pecho, hace ejercicio, se cierra el pecho, eh, humo de cigarrillo, exposición a alergenos, etc. Esa hiperreactividad bronquial es muy frecuente en asma, pero no es exclusiva del asma bronquial, también lo podemos ver en rinitis alérgica, inclusive en reflujo gastroesofágico y también en EPOC. Por eso es que, y en otras condiciones un poco más infrecuentes. Por eso que es la hiperreactividad bronquial es una condición frecuente, muy frecuente, pero no patognomónica del asma bronquial. Y la obstrucción reversible del flujo aéreo, que esto podemos tener casos de asma donde ya se pierde la reversibilidad, pero acá no estamos nosotros hablando de espirometría, sino que estamos hablando del cuadro clínico. Medirlo con la espirometría es lo que nos confirma el diagnóstico, pero la base de todo esto sigue siendo la inflamación. La inflamación es la responsable de la hiperreactividad bronquial y de la obstrucción o el daño a largo plazo. Esta es una enfermedad frecuente. Si ustedes miran los datos epidemiológicos de Latinoamérica y hablamos de mortalidad, aproximadamente la prevalencia está en un 9.3% en nuestro país, o sea, una de cada 10 personas. Si tomamos todos los grupos etarios, porque acá tenemos datos, por ejemplo, de 13 a 14 años, después tenemos datos de mortalidad, después tenemos la encuesta nacional de, de factores de riesgo, y después tenemos también el estudio hecho por el doctor Neffen de acá Santa Fe sobre la población de entre 20 y 44 años. Más o menos la prevalencia está cercana al 10%, no llega al 10%, siendo mayor en los niños y en los adolescentes. Nosotros hicimos un estudio en Santa Fe, nos dio 13.5%, en un estudio grande que se llamó ISAC, y que encontramos que, bueno, es bastante frecuente, por eso es la enfermedad prevalente y más común, más aún en personas jóvenes. El asma se clasifica, mejor dicho, se diagnostica, como decíamos, por estos conceptos que creo que están puestos acá como para que lo entienda cualquiera, ¿no? La presencia de síntomas y la variabilidad al tratamiento y sin tratamiento. Este es un caso clínico que les voy a presentar. Este es un paciente que consulta con estas características. 25 años, 25 años con antecedentes de asma desde la infancia. Esta es una persona que se consideró y se trató como una persona con asma leve. Por eso llegó un momento de su vida donde directamente solamente estaba recibiendo salbutamol. Empezó con un tratamiento preventivo, luego se fue desescalonando a usarlo cada vez que lo necesitaba, a un rescatador con un corticoide que es budesonida y formoterol, y luego ya con el tiempo estaba solamente con salbutamol, porque obviamente hay una diferencia de precio interesante. No tenía controles respiratorios, pero empieza a manifestar síntomas, por lo tanto empieza a usar más salbutamol en las últimas semanas, más salbutamol de lo normal, pero no lo ponía mal, digamos, y no lo desestabilizaba, ni tampoco lo hacía alarmarse. Después, un día se presenta la guardia respiratoria que nosotros tenemos en el hospital, luego de 4 días de evolución de un síntoma que había empezado con una infección de vía aérea superior, o sea, se congestionó, se resfrió y empezó a tener un problema a nivel bronquial. Eso es lo que las viejas clásicamente dicen cuando los resfríos se bajan al pecho. Ese es un dato muy importante de asma bronquial, cuando las personas empiezan con una rinitis y terminan con un broncoespasmo. Y en las últimas 48 horas, luego de la primera consulta, ahí empieza con dolor torácico y por lo tanto agrega disnea y ahí hace la consulta que no se resuelve con el uso del rescatador. Cuando vamos, ahí está. Cuando vamos al examen físico en la guardia se encuentra un paciente con una frecuencia respiratoria alta, con una frecuencia cardíaca también alta, con una saturación normal a aire ambiente, pero con palidez cutánea mucosa, sibilancias respiratorias a auscultación y runcus en ambos campos pulmonares. Hasta acá es una exacerbación de asma, pero con una frecuencia respiratoria alta y con un dato que es interesante de saber, que es el dolor torácico. No es común. Puede tener opresión torácica, pero no dolor, y el dolor, las características era punzante en este paciente. Entonces se le hace una tomografía porque realmente el paciente no cerraba, y si ustedes ven esta tomografía donde tiene calidad mala, porque esto se hizo en agudo y se hizo en urgencia, lo que van a ver de llamativo en esto, que es la presencia de aire en el mediastino.
Esto es un neumomediastino, o sea, es un paciente con un cuadro de asma leve que hizo una complicación infecciosa común, pero que termina con una complicación severa que generó que ese paciente se deba internar en terapia intensiva. Si pasó esto, obviamente este paciente tenía alguna zona de debilidad en su pulmón, probablemente una bulla, y eso rompió en el momento de la exacerbación. Por lo tanto, esto para nosotros, ¿qué es? ¿Es un asma leve? ¿Es un asma moderado? ¿Es un asma severo? ¿O es un asma grave no adecuadamente controlado? La verdad que esta pregunta no es para ustedes, esto es una pregunta que nos hacemos siempre, porque en realidad esto parece ser un caso de asma leve, pero que tuvo una evolución no habitual. Esto es para que ustedes entiendan dónde puede terminar una crisis o una exacerbación de asma. Este paciente, por supuesto, después de unos días estuvo bien, salió, zafó, ¿por qué? Porque la brecha abierta en su pulmón se cerró sola. Este es otro caso, esta es otra paciente, 36 años, asmática desde la infancia, con rinitis alérgica, diabetes tipo 2, IgE, que es la inmunoglobulina E de 135, es un valor alto para un punto de corte de 20, más de 100 se confirma la génesis atópica, con pruebas cutáneas, por supuesto, positiva a ácaros, que serían dermatofagoides, con un eosinófilo en sangre de 211, nosotros prestamos mucha atención al eosinófilo, porque es un indicador de inflamación, o sea, hay una correlación directa entre lo que pasa a nivel de los eosinofilia sanguínea y lo que pasa a nivel bronquial, con un ACT, un asma control test, que luego vamos a hablar de 20, quiere decir que está en lo que sería aceptable, pero que tiene dos exacerbaciones en los últimos 12 meses. El tratamiento actual está con budesonide y formoterol, que es como les dijimos en otro momento, es una combinación habitual, y un corticoide intranasal con la idea de tratar la rinitis. Utiliza estos corticoides una vez a la semana o menos, tiene síntomas de disnea 2 o 3 veces a la semana, o sea, fíjense, usa el medicamento como lo que llamamos terapia MAR, o sea, perdón, no es terapia MAR, lo usa a demanda cuando lo necesita, lo usa una vez a la semana, pero tiene síntomas 2 a 3 veces a la semana. Acá hay una discordancia, y esto es frecuente, los pacientes por ahí no usan la medicación como uno se la da, y ahorran en medicación, ya sea porque no quieren gastar o porque no quieren utilizar de más según ellos. Y el examen físico tiene clínica de obstrucción bronquial. Cuando vamos a la espirometría, y ustedes ven acá, esta es la curva prebroncodilatador, esta es la curva postbroncodilatador, y lo que se puede ver que prebroncodilatador primero tiene un patrón obstructivo, 53 debajo de 70, que luego postbroncodilatador cambia a 65, o sea, mejoría, y la B sub 1 está en 61, y mejora a 75, es decir, tiene un cambio significativo que tiene más de 12% de reversibilidad y más de 200 mililitros, luego también en el tema de los valores en litros. ¿Qué quiere decir? Reversibilidad significativa. Si ustedes ven las curvas, es indudable que esto está pre y esto está post, hay un cambio que claramente demuestra que los bronquios se abrieron, que el paciente exhala más aire, eso quiere decir que el paciente mejora con la medicación, esto es una espirometría típica del asma bronquial. Lo que llama la atención en esto es que este paciente realmente no está adecuadamente controlado con la medicación que viene utilizando o con el esquema de tratamiento que veníamos nosotros dándole, no solamente por los síntomas, sino también por la obstrucción demostrada en espirometría. Acá es donde la espirometría demuestra lo que nosotros suponemos. Estos son esquemas que podemos plantearlo, luego los vamos a ver. Esta es otra paciente, esta es una paciente que son dos hermanas mellizas, son muy parecidas una de otra, no son gemelas, pero tienen la particularidad de que, digamos, son asmáticas ambas. Esta historia de ellas es muy similar, son dos calcos prácticamente. Eh, Desde el punto de vista clínico, las dos son asmáticas, nada más que la otra hermana empezó un poquito más tarde, las dos tienen rinitis, tiene IgE, fíjense, alto, más de 100, mucho más de 100, con también pruebas cutáneas positivas, eosinófilos altos. El asma con trotel de 24, lo máximo sería 25, entre 20 y 25 se considera aceptable. No tuvieron exacerbaciones, no tuvo exacerbación el último año, y está tratada con una combinación de un corticoide con un broncodilatador todos los días, de forma regular, con fluticasona nasal también, y la chica lo único que dice que le molesta que es que cuando hace actividad física, o hace eh, funcional, tiene disnea y la hermana le gana. O sea que la comparación, o sea, su control en este caso, desde ella sería el caso del control, siempre está mejor por el hecho de que a lo mejor está más adaptada o lo que sea, pero también está tratada parecido a ella. Entonces, acá la diferencia está en que ante una actividad física un poquito más importante, nota dificultad respiratoria,
y eso la limita, y obviamente como tiene su comparador al lado, ahí se da cuenta de que realmente ella podría estar mejor. Entonces, cuando le hacemos una espirometría, estos son dos espirometrías de años subsiguientes, tiene valores del 100%, o sea, la espirometría no está tocada. Ella tiene asma, no cabe duda, pero sin afectación de la función pulmonar, pero con afectación sintomática. Eso es lo que tiene. Por supuesto, su alergia y lo demás está tratado. ¿Qué podemos hacer con ella? Ya lo veremos. Y estos son los objetivos que nos planteamos cuando nosotros tratamos un paciente asmático. En primer lugar, que no tenga síntomas. Segundo, que no tenga exacerbaciones. Después, que no tenga limitaciones a sus actividades diarias, a las que plantea el paciente, que muchas veces puede ser diferente de lo que planteamos nosotros. Que no tenga secuelas a largo plazo por la misma enfermedad y, por supuesto, que los medicamentos también sean efectivos y seguros, y ante todo, que no corra peligro la vida de ese paciente. Todos estos objetivos son los que nos planteamos y los que nos debemos plantear al momento de tratar un paciente con asma como como cualquier otra condición que vayamos a tratar en el futuro. Pero en enfermedades crónicas tenemos que considerar todos estos aspectos, porque a veces podemos utilizar un fármaco que es muy potente desde el punto de vista de los efectos adversos, o podemos tratar la enfermedad y ver que no está adecuadamente controlada y eso generarle una secuela a largo plazo. Y acá nosotros planteamos un concepto que es el concepto de control. Control de la enfermedad sería hacer que esa enfermedad sea lo menos molesta para el paciente que se pueda, idealmente que el paciente tenga una vida normal y por supuesto que no tenga exacerbaciones y no tenga efectos adversos de la medicación. Para poder lograr ese control tenemos que hacer digamos, una secuencia de pasos para poder lograrlo, que es tratar de buscar no solamente el medicamento más adecuado, sino también la educación, el control ambiental, el cuidado general del paciente y por supuesto, después de eso, los tratamientos individualizados para nuestro paciente con la intención de lograr que esa enfermedad esté controlada, esté bajo control. Y siempre que nosotros tratamos un paciente con enfermedades crónicas, como en asma o como en cualquier otra, tenemos algunos aspectos que debemos diferenciar. En primer lugar, que lo que vemos nosotros del paciente es una pequeña parte de la historia del paciente o de lo que realmente se encuentra en este paciente, de lo que subyace en él. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver y vamos muchas veces a medir van a ser los síntomas, las exacerbaciones, la función pulmonar, ahora algunos indicadores de inflamación, como el feno, pero vamos a ver una parte que tiene que ver con lo que nos permiten ver. Pero esto está determinado por cosas que podemos medirla, pero a veces son más difíciles o son de laboratorios especiales, que tienen que ver con los niveles de inflamación, con la hiperreactividad y con las consecuencias de la evolución de la enfermedad, como es el remodelado de la vía aérea. Recuerden que como en el infarto agudo de miocardio, si tenemos una inflamación y esa inflamación se mantiene a largo plazo, el organismo va a reparar y esa reparación va a ser con fibrosis y es lo que llamamos remodelado. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de control, estamos apuntando a controlar los síntomas, porque si yo tengo controlados los síntomas, controladas las exacerbaciones y con una función pulmonar normal, es porque estoy trabajando sobre la causa del problema y sobre el mecanismo fisiopatológico. Por lo tanto, tener en cuenta el control y considerar y medirlo es lo que nos permite a nosotros saber cómo está ese paciente, aunque no podamos medir los niveles de inflamación. Medir la inflamación puede ser algo bastante difícil, depende del lugar donde uno trabaje, pero por ejemplo, no se recomienda hacer una broncoscopía para tomar una biopsia de bronquio y determinar si hay o no eosinófilos o fibrosis. No, podríamos hacerle esputo inducido, que sería lo ideal, pero no en todos los pacientes se puede hacer, y hoy, por ejemplo, en Santa Fe y en gran parte del país no se hace, porque no, realmente es un método complicado y no tiene rentabilidad. Podemos utilizar feno para ver inflamación, pero eso dependerá del paciente que estemos y del fenotipo que estemos tratando. Por lo tanto, la idea de tener el paciente controlado sintomatológicamente y en relación a las exacerbaciones es lo que nos permite a nosotros saber que la cosa está bien. ¿Y cómo logramos ese control? Cuando nosotros pensamos en control, vemos qué es lo que está pasando con el paciente en este momento. Por eso vamos a medirlo de alguna manera que ahora les voy a mostrar. ¿Cómo está ahora? Una fotografía. ¿Qué quiere decir el control? Control quiere decir que tiene pocos o no tiene síntomas, que no tiene limitaciones, que no usa rescatadores o aliviadores sintomáticos como los SABA, o puede ser SAMA también, o sea, el hipertropio, y que tiene una función pulmonar
normal o lo más normal posible. El saber cómo está ahora, trazar la línea, es lo que nos permite a nosotros, si hacemos las cosas bien, prevenir riesgos futuros. Es decir, que el paciente no tenga exacerbaciones, que no tenga inestabilidad o empeoramiento del cuadro a medida que va pasando el tiempo, que no tenga deterioro de la función pulmonar y, por supuesto, que no tenga efectos adversos de la medicación. Es decir, pensar en control es prevenir riesgos, y eso es algo que hablamos y que se habla en las guías muy frecuentemente. Todo esto tiene que ver con el tratamiento y, por supuesto, con el control de las comorbilidades. Si un paciente tiene una rinosinusitis crónica con o sin poliposis, no está controlada, su asma no va a estar controlado, porque tarde o temprano va a tener problemas bronquiales a causa del proceso inflamatorio de la vía aérea alta. Por eso nosotros decimos que hablamos de vía aérea unida cuando hablamos de enfermedades respiratorias de la vía aérea alta y de la vía aérea baja. Un paciente con reflujo, un paciente con obesidad, un paciente tabaquista con asma y tabaquismo puede tener, si no tratamos las comorbilidades, obviamente ese paciente va a ser difícil que logre el control que nosotros queremos. Y esto completamente impacta en la calidad de vida y, por supuesto, en la condición hasta social del paciente, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de síntomas, la interpretación de los síntomas está muy dependiente de la realidad y la capacidad que tiene ese paciente, de las características, hasta de la interpretación, como hablamos cuando hablábamos de POC en clases pasadas. Los síntomas no son iguales para todos los pacientes, por lo tanto, es bueno poder medirlo, es decir, utilizar herramientas como cuestionarios, formularios, que nos permitan ver y preguntar de una manera ordenada si ese paciente tiene su enfermedad controlada o no. ¿Y por qué decimos esto? Porque si ustedes miran este gráfico, que son varias barritas, en esas barras se ven cómo se presentan los pacientes a la consulta y con relación a sus síntomas en hospitales de atención terciaria. ¿Qué quiere decir? Son cómo vienen nuestros pacientes a la consulta. ¿Vienen con una enfermedad controlada o no controlada? La mitad o más de la mitad de ellos se presentan con la enfermedad no adecuadamente controlada. Es decir, la mayoría de los pacientes que van a ver a un médico después de haber sido visto y tratado por otro médico, no logran controlar su enfermedad. En nuestro caso, acá en Santa Fe, nosotros un estudio que hay casi 400 pacientes que hacemos junto con la universidad, nosotros tenemos un consultorio específico de asma, y ahí lo que encontramos es que más del 60%, 67% de los pacientes que van a un consultorio y que, como ya les dije, ya fueron vistos por otro neumonólogo o por un clínico o por un médico de atención primaria, llegan a la consulta de tercer nivel con el asma no controlado. Y el promedio de puntos de ACT, que ahora lo vamos a ver, es de 16. Quiere decir, bastante mal controlada la enfermedad. Con un promedio de uso, para que ustedes tengan una idea, de 7 aerosoles de salbutamol al año. Es una barbaridad. Ahora, cuando nosotros, como decíamos, ¿cómo hacemos para medir esto que estábamos diciendo? ¿Cómo medimos el control? Hay cuestionarios. El más común es el Asthma Control Test. Este es un cuestionario que, fíjense, tiene 5 preguntas con la posibilidad de 5 respuestas a partir de números, y a medida que el paciente va completando se le pone un puntaje y se suma ese puntaje. Si el paciente tiene más de 20 puntos, está bien controlado, de 16 a 19 tiene, no, podríamos decir no buen control, es un término bastante feo, pero no está del todo bien la cosa, y si tiene debajo de 15, realmente ese paciente no tiene nada de control de su enfermedad. Como decíamos, en nuestro estudio de Santa Fe, la mayoría de los pacientes tienen 16 puntos de ACT, quiere decir que no tienen buen control, a pesar de haber sido visto inclusive por especialistas. Como decíamos, el control, o mejor dicho, las características de la pérdida del control de la enfermedad se debe a varias razones. Una de ellas puede ser la misma gravedad de la enfermedad, pero también tenemos otra, como por ejemplo la mala utilización de los fármacos, por ejemplo las comorbilidades, por ejemplo el tabaquismo, por ejemplo el incumplimiento o la mala técnica en el uso de los inhaladores, que es un error frecuente. Volviendo a la percepción de los síntomas, fíjense cómo es cuando yo le pregunto a un paciente cómo se siente, este es un estudio bastante grande, con respecto a su asma y se le pregunta, ¿está controlado o no está controlado? El 52% de las personas responde que tienen su enfermedad controlada. Es decir, su enfermedad no debería darle síntomas o no debería impactarle en su calidad de vida y en sus actividades, no debería usar salbutamol, no debería tener ningún tipo de problema. Eso es cuando le preguntamos así nomás. Ahora, cuando yo le pregunto al paciente, y a partir de un formulario, y le hago a ese mismo paciente completar el ACT,
De aquellos que dijeron que tenían 52, por el 52% que decía que tenían asma controlado, pasó a ser solamente el 2%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una pregunta libre y la interpretación del paciente, todos miran el vaso medio lleno. Cuando lo paso y pregunto de una forma estructurada, con un método semi-cuantitativo, la cosa cambia. Por eso esto es importante para que ustedes vean que muchas veces preguntarle al paciente no alcanza. A veces tenemos que tratar de medirlo y para eso tenemos herramientas. Y obviamente el impacto de la enfermedad depende de cada paciente. No es lo mismo un paciente que a lo mejor su único interés es, y no digo que esté mal, es tener, no sé, poder salir a caminar una vez a la semana o no tener problemas de tener que comprar medicamento a todo rato, que a un paciente que tiene mayor de requerimiento eh, físico. Por ejemplo, este es un ejemplo que pongo para que tengamos en cuenta las diferencias. Esto lo tenemos que trasladar y adecuar a cada paciente. Juan Martín del Potro, ustedes lo conocen claramente, es un tenista, se acaba de retirar hace muy poco, llegó a ser, no me acuerdo si 2 o 3 del mundo, pero es un asmático tratado. Entonces, él logró tener un nivel de rendimiento muy alto, alto rendimiento deportivo, controlando una enfermedad. Por supuesto que este es un caso excepcional. Lo normal, ¿cuáles son? La gente de la calle, la gente común, que su expectativa puede ser salir a caminar, puede ser hacer un deporte, puede ser un montón de cosas que nosotros tenemos que individualizar. Por lo tanto, el concepto de control, el concepto de los síntomas tiene que ser medido. No sirve solamente preguntarle cómo está y tenemos que buscar que ese paciente realmente tenga lo mejor que pueda llegar a tener en su estabilidad sintomática y en su prevención de riesgo. Este es un estudio que lo pongo a propósito, estas son encuestas telefónicas que se hicieron a pacientes de varios países del mundo, nosotros participamos acá en Argentina. Como verán, se les preguntó preguntas sobre asma a los pacientes y también se preguntó a los médicos de distintas especialidades, desde los clínicos generalistas hasta los especialistas neumonólogos. Y acá lo interesante, bueno, como ustedes verán, acá participaron hospitales, clínicas privadas, consultorios, etcétera. Lo importante de esto es que cuando se le pregunta al paciente cómo se encuentran con relación al control de su enfermedad, fíjense como decíamos hoy, el 52% de ellos decía que tenían algún tipo de limitación, el 57% despertares nocturnos. Cuando un paciente con asma le dice que se despierta a la mañana o a la madrugada con síntomas respiratorios, eso no es una pavada, eso es algo importante, porque no cualquier asmático se despierta por los síntomas de asma o con síntomas de asma. Eso quiere decir que realmente tiene un problema importante. Y no es algo infrecuente que eso pase, por eso la mayoría de las consultas por exacerbación de asma o por síntomas de asma se dan durante las primeras horas de la mañana o la madrugada, las últimas horas de la madrugada, porque es cuando tenemos el tono broncomotor, los bronquios están más cerraditos a esa hora, porque los bronquios también tienen un ritmo circadiano, por eso es que a la mañana tienden a tener más obstrucción y en un asmático esa obstrucción es mucho más marcada. Y por supuesto, si tenemos síntomas durante el día o durante la noche, aumenta el consumo de rescatadores. Es importante que ustedes tomen este punto. Los rescatadores, sea el que sea, es un indicador importante porque es un dato duro. O sea, es lo que podemos llegar a preguntar al paciente y nos va a decir realmente una información sumamente importante, como ya veremos. Ahora, cuando le preguntamos a los pacientes, como decíamos en la diapositiva anterior, la mayoría, más de la mitad, tenían problemas. Ahora, cuando le preguntamos cómo está su enfermedad, si está controlada o no, casi el 91% de ellos responde que más o menos su enfermedad está bien, no que está mal, sino que está bien. Vuelven a ver el vaso más bien lleno que vacío. Y ahí, inclusive acá tomamos el asma moderado, cuando se le pregunta, digamos, cuál sería lo que ellos buscarían en sus tratamientos, cuando van al médico, qué es lo que quieren, la mayoría de los pacientes, el 46% de estas preguntas que se hicieron, fueron varias, respondieron que lo que más querían era controlar su enfermedad, o sea, no tener síntomas. El 25% es no tener exacerbaciones, que quiere decir agudizaciones. La mayoría de los pacientes lo que busca en un tratamiento cuando va al médico es estar bien y sentirse bien. Ahora, si hacemos lo contrario y le preguntamos a los médicos qué es lo que quieren de sus pacientes, lo que más quieren los médicos, independientemente de la gravedad, es que los pacientes no tengan síntomas. En segundo orden, también reducir las exacerbaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un mismo objetivo, tanto pacientes como médicos, que es
primero, que el paciente no tenga síntomas. Segundo, no tener exacerbaciones. En realidad debería estar 50 y 50 estas dos cosas, pero bueno, si tenemos que elegir una de las dos, esa sería la chance que más elegimos los médicos al momento de responder. Y para poder tratar el asma tenemos distintas alternativas de tratamiento. Por un lado, la ciencia, la evidencia médica, y por otro lado, lo que los pacientes hacen o lo que los pacientes inventan. Ustedes van a ver, cuando traten pacientes, eh, tratamiento de todos los colores. Normalmente la mayoría en enfermedades crónicas busca tratamientos milagrosos, o sea, que le saquen la enfermedad. Desgraciadamente, en muchos casos eso no pasa. En asma se confunde un poco porque es verdad que existe la remisión fundamentalmente en pediatría, ¿no? O sea que los pacientes dejan de ser asmáticos en algunos casos, pero esos casos, como ya veremos, no son los más frecuentes. Y acá es importante, ¿qué pasa con el salbutamol, como les decía hace un ratito? Preguntar a un paciente con diagnóstico de asma cada cuánto usa el salbutamol es un dato sumamente importante, porque nos ponen en situación de cómo viene ese paciente desde tiempo antes a vernos a nosotros. Si nosotros viene en este momento y le hacemos un ACT, un Asthma Control Test, sabemos cómo está ahora. Pero para poder saber cómo venía, tenemos dos preguntas esenciales. Si tuvo o no tuvo exacerbaciones, y por otro lado, cómo usa y cuánto usa de salbutamol, de rescatador. En este caso, este es un estudio en el cual nosotros también participamos acá, y tiene una versión, el Austri era en adultos, el Vestri era en chicos, y ustedes van a ver que esta es la media, 1.5, 1.4, como se ve ahí, la parte superior de esta montañita, tiene que ver con el uso promedio diario de salbutamol de los pacientes. Y fíjense cómo a medida que va apareciendo los síntomas, el pico es el momento de la consulta, la exacerbación, fíjense cómo va aumentando la cantidad de dosis diarias en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente, a medida que se empieza a inestabilizar, aumenta el consumo de salbutamol. Es decir, el salbutamol es un indicador de falta de control, pero también, o sea, de falta de control actual, como se puede ver en esto que está pasando hasta que el paciente va a la guardia o va al médico y lo trata, sino que también nos va indicando que ese paciente está usando todos los días algo de salbutamol, cosa que no debería pasar. El salbutamol no es malo por sí mismo, no es un medicamento inseguro. Lo que pasa con el salbutamol es que es un indicador de que está usando un medicamento para aliviar síntomas sin tratar de forma adecuada la enfermedad. Por eso, cuando el paciente sobreutiliza salbutamol, quiere decir que la enfermedad no está adecuadamente controlada. Eso es lo importante. Y si sobreutiliza salbutamol, lo que tenemos que tratar de hacer es que use menos. Para poder usar menos, no es que se aguante, sino tratar la causa o tratar la inflamación mejor para que disminuya el consumo. ¿Qué sería lo ideal? Que no utilice salbutamol. Ahora, si lo tiene que usar, no hay problema, ¿eh? Para la crisis, para la exacerbación, en ese sentido, no hay problema. Bien. Si nosotros trabajáramos con nuestro paciente y lo pudiésemos tratar en los primeros 4 o 5 días del inicio de los síntomas previos a la exacerbación, nosotros trabajaríamos previniendo en el 40%, si le diéramos un corticoide con formoterol acá, que eso se llama ventana de oportunidades, haríamos que disminuya un 40-60% la chance de exacerbaciones. Pero lo que más nos interesa a nosotros no es reducir las chances, sino directamente que no tenga chances de exacerbaciones. Por eso, cuando hablamos de tratar el asma, hablamos de tratar de forma efectiva el asma. Y el indicador del uso de dispositivos a lo largo del año tiene que ver con dos datos importantes. Si el paciente utiliza 3 o más canister, quiere decir aparatitos, aerosoles, a lo largo de los últimos 12 meses, tiene un riesgo de 4.7 veces más alto de tener exacerbaciones. Es decir, cuando el más usa salbutamol, cuanto más usa a lo largo del año, quiere decir que ese paciente más chance tiene de tener problemas a futuro, como son las exacerbaciones. Si hay exacerbación, hay riesgo de muerte. Por eso es que prevenir las exacerbaciones es disminuir las chances de que ese paciente se muera a causa del asma. Por eso es importante este dato. Entonces, más de 3 canister dispositivos al año, riesgo aumentado de manera estadísticamente significativa de exacerbaciones. Ahora, si este paciente tiene y utiliza más 12 o más, es decir, un aerosol por mes de salbutamol promedio, ese paciente tiene no solamente 31 veces riesgo de tener exacerbaciones, o sea, seguro se va a exacerbar, sino que la chance de muerte es muy alta. Es decir, pacientes con
Sobreuso de salbutamol quiere decir no tiene control de la enfermedad. No tiene control de la enfermedad, puede tener exacerbaciones que lo lleven a la muerte. Y el riesgo es muy, muy alto. Imagínense que un dispositivo de salbutamol tiene 200, 250 disparos de salbutamol. ¿Qué quiere decir? Que un paciente está utilizando, si usa 3 disparos de salbutamol, estamos hablando de 600, está usando 2 disparos por día de salbutamol. Entonces, eso habla que ese paciente está mal. Por supuesto, no siempre es igual. Hay veces que a lo mejor no usa, hay veces que usa 7 u 8 por día, hay gente que utiliza de manera desproporcionada. Este estudio que le estoy mostrando se llama Sabina, ahora salió el Sabina 3 ya. Esta es una cohorte hecha en Suecia, si no me equivoco. Suecia o Finlandia, uno de esos. Ah, Suecia. Fueron sobre 280.000 personas seguidas a lo largo de 8 años, y la gran mayoría, el 70% con asma, utilizaba 1 o 2 envases, o sea, realmente utilizaba poco si lo comparamos con otros casos. Pero había un 2% que utilizaba 12 o más, es decir, casi 8.000 pacientes utilizaban una exacerbación. El aumento de rescatadores o aliviadores de rápida acción, agonistas beta, está relacionado con el aumento de riesgo de exacerbaciones y por lo tanto con el riesgo de muerte. Y tenemos una relación inversa. Si yo tengo un paciente que utiliza mucho salbutamol, necesito tratarlo con corticoides inhalados, sí o sí, tratar la inflamación para que disminuya el consumo. Entonces existe una relación inversamente proporcional entre el uso del corticoide inhalado y el sobreuso de salbutamol. Cuanto más usa salbutamol es porque no está usando o menos usa corticoide inhalado, y si yo le doy la dosis apropiada de corticoide inhalado y el paciente lo usa regularmente, invertimos esta relación. Porque en realidad lo que estamos tratando y estamos controlando es la inflamación y la hiperreactividad bronquial, que es lo que le da los síntomas a los pacientes. Y este es un estudio hecho en Finlandia, pero que acá tenemos una copia, nosotros tenemos uno muy similar, también hecho por el doctor Neffel, donde se demostró que a medida que se aumentó la prescripción de corticoides inhalados, ICS quiere decir corticoide inhalado, cuanto más pacientes tratados con asma estaban con corticoides inhalados, disminuía de forma proporcional las exacerbaciones, las internaciones y los fallecimientos por asma. Como verán, cuanto más corticoides usan para los pacientes asmáticos, menos muertes hay en esta historia de este país, sin cambios significativos en el costo de los tratamientos, que ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque las exacerbaciones son muy caras y los corticoides inhalados hoy son baratos comparado con lo que vale una internación. Por eso este es un punto importante, este es un dato poblacional duro que te muestra cómo pasó en un país que tiene datos muy certeros. Nuestro país también tiene una información exactamente igual a esta, se disocian las curvas de mortalidad y de exacerbaciones a medida que aumenta el uso de los corticoides. Por lo tanto, volviendo al iceberg, nosotros si tenemos un paciente que sobreutiliza SABA, quiere decir que ese paciente estamos viendo una pequeña manifestación de un proceso que de abajo, a nivel inflamatorio, está descontrolado. Pero si yo pongo corticoides inhalados tratando esta inflamación, o sea, le doy un tratamiento adecuado, vamos a operar y vamos a trabajar sobre la disminución del uso de salbutamol, y eso quiere decir que al mejorar la inflamación, disminuye la manifestación de síntomas. Ahora nos vamos a las guías, y acá tenemos, yo voy a dar 2 guías. Una es la guía GEMA, acá está la 5.1, que no cambió con relación a la 5.2, ahora en la semana que viene será la 5.3. Básicamente, tampoco va a tener grandes cambios, pero básicamente son los escalones que plantea la CEPAR, la Sociedad Española, junto con otras sociedades españolas también, incluyendo ALAT, la Sociedad Latinoamericana, de cómo tratar a los pacientes. Esta es una clasificación farmacoclínica, como también la de China, que lo que busca es, de acuerdo a dónde ubicamos nuestro paciente, le damos tratamiento, y ese tratamiento se va a ir escalonando de acuerdo a la complejidad y a la gravedad del cuadro clínico. Lo que tiene diferente esta guía, que acá nos encontramos con el escalón 6, a diferencia de China, que el escalón 6 básicamente son aquellos pacientes con asma grave, no controlado, que fundamentalmente requieren un biológico, por eso acá está dispuesto los biológicos. En nuestro país no tenemos nosotros Reslizumab. El resto de los biológicos sí los tenemos y los trabajamos. Y no tenemos Tezepelumab todavía, que es otro biológico que ya está en la guía 5.2, pero que bueno, no, perdón, acá no está, está en China, no está en GEMA, pero que es una opción que pronto estará. Pero estos son los pacientes peores, son manejo especialista.
normalmente, pero si hablamos de biológicos, son los que se ubican en el GEMA, escalón 6. No tenemos mucha discusión con los escalones 3, 4 y 5, porque son los pacientes que podríamos decir, de aquellos que son pacientes con asma leve, moderado y severo en el escalón 5. ¿Cuál es la diferencia con el 6? Que en el escalón 5 son aquellos que con corticoides altos, a altas dosis, más un segundo controlador, como puede ser un LABA, se controlan, andan bien. Por ejemplo, le doy fluticasona salmeterol o budesonide formoterol a las dosis altas, y el paciente no tiene exacerbaciones, tiene buen control de la enfermedad. La diferencia con el 6 es que eso, con esa medicación, no se controla al paciente y tenemos que pasarlo a otro esquema de tratamiento, ¿no? Ahora, la discusión y la diferencia con China está en el escalón 1 y escalón 2. Porque aquí, el escalón 1 sería aquellos pacientes sumamente leves, que tienen síntomas muy esporádicamente, casi no molestan. Acá la recomendación es que pueden utilizar salbutamol o una combinación, como puede ser en Argentina, budesonide formoterol. U otra, como hay también acá, que es un corticoide como beclometasona salbutamol, aunque esta combinación que hay en Argentina no ha sido estudiada. Pero budesonide formoterol sí. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede utilizar, como el primer caso que vimos, puede usar salbutamol o puede usar budesonide formoterol, pero tiene que ser muy leve, muy poco sintomático, no tener exacerbaciones, no tener problemas, etcétera, etcétera. Y es importante que usted tengan en cuenta que si un paciente en cualquier escalón de aquí tiene una exacerbación, automáticamente deja de estar en el escalón que estaba y pasa al subsiguiente. ¿Cuánto tiempo le voy a dar tratamiento yo a mi paciente? Digamos, si lo ubico en un escalón como el 3, lo voy a plantear que va a tener un corticoide a bajas dosis más un LABA, pongámosle budesonide formoterol de nuevo, lo voy a tratar durante 2 a 3 meses y si ese paciente logra un control adecuado, está bien, no tiene exacerbaciones, puedo bajarlo de escalón. Puedo pasarlo a un corticoide a bajas dosis. Ahora, si el paciente se exacerba o no logra un control sintomático de la enfermedad, lo paso al escalón subsiguiente. La idea en asma bronquial es subir o bajar de acuerdo a la estabilidad o inestabilidad del cuadro clínico. Como decíamos, que es una enfermedad dinámica, también dinámico tiene que ser el tratamiento. Vuelvo a repetirle, las dudas se plantean en estos dos escalones. Paciente escalón 1, pacientes muy, muy leves, a lo mejor tienen síntomas 3, 4, 5 veces al año, nada más. Paciente escalón 2 son a pacientes también considerados leves, dentro de la consideración amplia, porque leve es la gran discusión de hoy día, ¿qué es ser leve? Y esos pacientes son los que por ahí es conveniente, según GEMA, darle un corticoide inhalado todos los días. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que tienen síntomas muy pocas veces, o alguna limitación, por ejemplo, al ejercicio físico, o ante un cambio de clima, donde ahí hay que predecir, hay que anticipar. Entonces, para eso lo tratamos con dosis baja de corticoide. Esa es una de las opciones para diferenciar. Y estos pacientes, escalón 3, ya son más sintomáticos, sin tener exacerbaciones, sin ser pacientes con grave afectación clínica, pero donde ya tenemos que utilizar la combinación de un corticoide más un LABA para poder estabilizarlo. Ahora, yo sé que esto es un chino bárbaro, pero les voy diciendo para que sepan de qué se trata. Ahora pasamos a China. China la complicó. ¿Por qué? Porque hizo dos tracks, dos posibles caminos. Aquellos pacientes donde, digamos, los tratamos con una combinación de un corticoide inhalado de formoterol, por ejemplo, budesonide formoterol en nuestro país, y aquellos que son tratados con otro tipo de tratamiento. Puede ser que sea budesonide sola, puede ser que sea fluticasona más almeterol, o fluticasona sola, lo que sea. Pero básicamente la diferencia está en el nivel leve, en el paso 1, paso 2. Fíjense que también acá tenemos pasos, y no acá tenemos 5 pasos, la diferencia está con GEMA en que nos falta el 6, en el 5 metimos todo en la misma bolsa, pacientes que se controlan, pacientes que no se controlan, podemos usar biológicos en aquellos que no se controlan, pero están todos metidos dentro del mismo grupo, pero la diferencia grande entre el track 1 y el track 2 se debe a qué usamos como medicación de base. En el track 1, la budesonide formoterol en nuestro medio, en los pacientes con escalones 1 y 2, el paciente lo tiene y lo usa cuando lo necesita. O sea, es un término que se llama PRN, que quiere decir perrenata, lo usa cuando tenga molestias o cuando tenga sintomatología. No lo usa todos los días. No hay indicación de un tratamiento preventivo. En el track 2,
acá sí hay tratamiento preventivo a partir del paso 2. En el paso 1 se trata de que el paciente use SABA, pero asociado, no en el mismo dispositivo, a un corticoide inhalado. ¿Cuál sería la indicación? Que en China dice que si un paciente tiene que usar salbutamol, tendría que usar un corticoide a la vez. O sea, la combinación de un corticoide con el salbutamol haría que ese paciente tenga menos problemas, menos chance de tener exacerbaciones. Esa es la gran diferencia que hay con GEMA. Yo sé que esto es un poco complicado, búsquense la que más fácilmente lo entiendan y utilicen una u otra para poder manejarse y para poder tener el examen. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la más fácil, GEMA es más fácil de entender. China es un poco más compleja en el momento que tiene estos dos tracks que tenés que acordarte de las dos cosas. Pero la diferencia grande está en que el track 1 usa un corticoide con formoterol, por ejemplo, budesonide formoterol, como tratamiento a demanda o preventivo. Y acá existe lo que se llama terapia MAR, en pasos 2 y 4 y 5. ¿Qué quiere decir? Que con el mismo fármaco, con el mismo dispositivo de budesonide formoterol, lo usa como preventivo, es decir, mañana y noche, por ejemplo, y si tiene síntomas también lo agrega. Usa el mismo fármaco como prevención y rescate. En cambio, en el track 2, no. Usa una combinación fija, desde el escalón 2 en adelante, que puede ser un corticoide inhalado más un LABA, cualquiera sea ellos, menos budesonide formoterol, y que le agrega salbutamol como rescatador. Esa es la gran diferencia que hay. Vamos a cosas más fáciles. Ahora nos vamos a encargar de lo que pasa abajo, de lo que pasa, como decíamos, en la inflamación. Y esto es lo que nosotros vemos con el uso regular o irregular de la medicación. Si tenemos un paciente, en lo que estamos hablando de escalón 1 y 2, acá es lo que pasa. Si tenemos un paciente y podemos medir óxido nítrico en el aire exhalado, que es feno, o podemos ver eosinófilos en el esputo, no es lo mismo cuando tengo un paciente que tiene corticoides en forma regular que un paciente que usa corticoide en forma intermitente. Como vimos en el track 1 sería el color celeste, track 2 el color oscuro. Entonces, esto que marca cambio, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente que lo trato de forma irregular y le pongo un corticoide inhalado todos los días, como budesonide sola, ese paciente disminuye los niveles de feno, disminuye los eosinófilos en el esputo. ¿Qué quiere decir? Se desinflama. Podemos demostrar que se desinflamó sus bronquios y mejoró. Y lo que tenemos que evitar es que pase esto. Esta fotografía electrónica es muy clara para mostrar lo que pasa en una persona normal. Fíjense cómo es el epitelio bronquial, la submucosa. Fíjense la lámina propia de la submucosa que no se ve prácticamente, que no se ve, cómo es la capa muscular. Fíjense que casi hay muy poco músculo y no hay edema, ¿no? Y fíjense un paciente asmático grave, primero tapones de moco. O sea, acá tenemos los cristales de Charcot-Leyden, tenemos eosinófilos, tenemos de todo. Tenemos desestructuración del epitelio, engrosamiento de la íntima. Fíjense la íntima, cómo está engrosada comparada con lo otro. Edema a nivel de la submucosa y fíjense el músculo, cómo hay hipertrofia y hiperplasia de la capa muscular del bronquio. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente si tenemos más músculo a nivel bronquial y lo relacionamos con la relación con el radio, no solamente que la contracción es más vigorosa, sino que además si partimos de un bronquio cerrado, la contracción es prácticamente irreversible si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque a medida que tenemos un radio disminuido, obviamente la capacidad de contracción necesita menos fuerza, y si manejamos que encima tiene más fuerza porque más músculo, la reversibilidad física de esto es más difícil. Por eso no sorprende que en un paciente con asma grave no solamente tenga broncoespasmos más intensos, sino sea más rebelde al efecto de los broncodilatadores, ¿no? Cuando nosotros tratamos a un paciente, ¿qué es lo que esperamos que pase? Este es un trabajo de Ann Woolcock, una médica australiana, donde acá lo que vemos es que estos son los meses y cómo va cambiando y cómo va mejorando. Lo primero que se mejora son los síntomas nocturnos, después del compromiso de la función pulmonar cuando está afectada en ese momento, salvo que esté remodelado, obviamente. Luego alteraciones del pico flujo. Como les decía hoy, nosotros tenemos ritmo circadiano, o sea, la mañana más obstruido, la tarde más broncodilatado. Cuando hay mucha diferencia en este ritmo circadiano, más de un 25% de lo que el paciente sopla en un aparatito que se llama pico flujo, entre la mañana y la noche, estamos hablando de mal control. Esa diferencia se va equiparando a medida que el bronquio se mantiene más abierto en la mañana, ¿no? Por eso, cuando tenemos ese balance, se va normalizando, casi no hay diferencia. Ese es uno de los puntos donde tenemos la estabilidad del pico flujo diario. También, después empieza a usar menos medicación y con el tiempo
disminuye la hiperreactividad bronquial. Por eso esto lleva tiempo, la hiperreactividad bronquial, no es algo que se haga en cualquier momento. Esto que vemos acá, en esta fotografía, vemos que diferentes caras, diferentes personas tienen diferentes características, pero si nosotros nos ponemos a pensar y vemos y decimos, a ver, ¿quiénes son los que tienen lentes? Ustedes van a encontrar que hay un grupito. Ese grupito, que sería una característica medible, visible, es lo que nosotros llamamos fenotipo. Por ejemplo, si tenemos, acá no serían los lentes, sino el trastorno visual. Si nosotros tenemos, en este caso, decimos, vamos a elegir las personas con pelo castaño, con pelo colorado, pelo rubio, ahí vamos a encontrar grupos de personas. Esos grupos de personas son los fenotipos. Eso es algo que van a escuchar mucho, pero que sería una característica medible o una característica visible, identificable, que nos permite agrupar a las personas en grupos. Esos grupos tienen características en común. Por lo tanto, en asma bronquial, esto es lo que nosotros empezamos a definir primero en asma grave y ahora ya con asma más leve y moderado, donde fenotipificar a los pacientes es un punto importante. Y esto no es nuevo, esto ya pasó y estos son fenotipos de asma